Do you feel the pulse? ¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo está? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. ¿Cómo están, gente? Yo me encuentro súper bien. ¿Por qué no conocí mi antes, eh? ¿Por qué? Gente. Hoy vamos a reaccionar al iceberg de la Biblia y espero que les guste. He leído de todos los tiempos. Es básicamente un documento que registró aquellos eventos históricos en los que se basa nuestra sociedad. El problema es que si lees la Biblia te das cuenta que tiene todas estas historias confusas que te dejan a unas preguntas sobre la humanidad. También tiene algunas historias que parecieran ser sacadas de una película de ciencia ficción, pero además también tiene temas oscuros que casi nadie conoce. Virgolini. Hoy vamos a analizar todo aquello que creo que es raro, intrigante y oscuro acerca de la Biblia. Y como siempre iremos de lo menos oscuro a lo más oscuro. La natividad se refiere al lugar y nacimiento de Jesús. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero cuando lees más te das cuenta que la información es confusa. Por ejemplo... Espérate, güey. ¿Sí se oye bien, verdad, güey? ¿O se oye bajo? A ver, quiero verso bien, güey. ¿Sí se escucha bien o no, güey? La natividad se refiere al lugar y nacimiento. O le subo más, güey. Sabemos que en este sitio estuvieron María y José, pero le subo más o así de volumen, güey. Es que tengo de volumen. Es que le subo, ¿verdad? Sí, güey. Es que escucha ahí bajo, güey. Lo tengo en el 36, güey. Como en el 50, ¿no? Vamos a poner en 50, güey. No sé cómo se escucha aquí en esta madre. Pero le subo más. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, muchos saben que cuando nació Jesús había algunos pastores, pero en el caso de los 3 reyes magos, estos en realidad no estuvieron ahí. Ahora, en la Biblia se habla de ellos como los hombres sabios del este. Dice que trajeron 3 regalos: oro, mirra e incienso, pero jamás se menciona cuántos de estos hombres eran. Así que en realidad pudieron haber sido 2, 4 o incluso más. Para hacerlo aún más confuso, estos no llegaron a ver a Jesús, sino hasta 2 años después de haber nacido. Así que como tal no forman parte del nacimiento de Jesús. Otra cosa rara sobre este tema es que no hay una fecha sobre el nacimiento de él. Es decir, en la Biblia solo se menciona que Jesús nació en un invierno rodeado del calor de animales, pero jamás nos menciona que esto ocurriera en el 24 de diciembre. Esta fecha en realidad fue impuesta por la iglesia. Ahora voy a dar un poco de contexto acerca del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se refiere a la parte de la Biblia que habla de lo que sucede a partir del nacimiento de Jesús hasta después. Y en el caso del Viejo Testamento, este habla desde el principio de la creación hasta el nacimiento de Jesús. Solo que en el caso del Viejo Testamento tenemos algunas historias curiosas y en ciertos casos aterradoras. Pero en las siguientes partes de este video se darán cuenta de por qué les digo esto. Bueno. Ahora, los ángeles son estos seres divinos y en lo personal creo que es uno de los temas más fascinantes, extensos y confusos de la Biblia. Pues sí, güey. En un momento hablaré de ellos con muchos más detalles, pero lo que quiero dejar claro desde ahorita es que estas figuras que vemos en las pinturas y la imagen que se creó de ellos en realidad es mucho más compleja. De hecho, hay casi 10 tipos de estos ángeles. ¿Y ven estas figuras adorables y tiernas? Sí. Bueno, ningún ángel luce así. En ya realidad lo sé, güey. Se ven así. De hecho, son tan aterradores que en muchas historias de la Biblia se presentan ante las personas. Y lo primero que dicen es: no tengas miedo. El Viejo Testamento nos habla de que existen 7 nombres sagrados para referirse a Dios. Ahora, Dios como tal no es un nombre como sabemos, sino más bien una palabra que se inventó para poder referirse a un ser poderoso y reverenciado por muchos. Se dice que Elohim es uno de estos 7 nombres, pero aquí es donde se pone curioso. Bien, pues en el caso de Elohim es que en la Biblia tiene un significado. Este significado es tanto plural como singular dependiendo del contexto. En muchos casos Elohim es relacionado con la Divina Trinidad, es decir, Padre, Hijo e Espíritu Santo. Pero en el capítulo 20 de Éxodo, o sea, donde se habla de los 10 mandamientos, hay una parte que dice: yo soy tu Elohim, y no tendrás más Elohims delante de mí. Así que en otras palabras, Dios está hablando de más dioses, o por lo menos algún tipo de divinidades menos poderosas que él. Y por ahora lo dejaremos aquí. Yo creo en el Dios Sex, la verdad. En el Dios XX, la verdad. No sé ustedes, pero bueno. Porque retomaremos esto más adelante en una sección más misteriosa del video. Ahora, JHBH o YHWH es una referencia al tetragramatón, otra forma de decir el nombre de Dios. En griego esto quiere decir 4 letras. Bien, pues hay un pasaje en la Biblia, Éxodo 3,
el cual nos cuenta que Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. Pero un poco de contexto. Este pasaje es considerado uno de los más enigmáticos de la Biblia. En él nos cuentan cómo Moisés huye a Egipto. Sí. Más tarde se convierte en pastor y luego se encuentra con este árbol llamado zarza que está incendiándose. Pero luego de unos minutos Moisés se da cuenta de que el árbol no se consume. Así que al ver esto Moisés se acerca y de repente Dios le comienza a hablar a través del fuego. Este le dice que debe difundir su palabra. Ahora Moisés le pregunta a Dios que cuál es el nombre de quien lo ha enviado para difundir todo esto. Y Dios simplemente le responde que debe llamarlo Yo soy el que soy. O en otras ocasiones también conocido como el gran Yo soy. Y aquí es donde comienza a ponerse confuso. ¿Qué pex? Esta es la traducción al español, pero en el texto original, el cual está en hebreo, Dios le dice Yo soy JHBH. Bien, pues esto es considerado el nombre literal de Dios, y se dice que la palabra que más se asemeja a estas letras sería Jehová. El problema es que otros piensan que esta parte donde Dios dice Yo soy es realmente el verdadero nombre de Dios. De hecho, en el judaísmo se dice que esta palabra es tan sagrada que jamás se debe de decir en voz alta. Lo que hace que todo esto sea aún más confuso es que en las traducciones del hebreo antiguo a otros lenguajes hacen que se pierda el contexto. Así que, como tal, no hay una conclusión sobre JHBH. Incluso se dice que estas letras pudieron ir cambiando con los años para que las personas no pudieran mencionar el nombre sagrado de Dios. A la madre. Como dije, es un tema confuso y enigmático. Pero bien, en la Biblia se nos habla de que Jesús vivió alrededor de 33 años en la tierra hablando de su misión hasta el día de su muerte. En estos años fue cuando tuvo a estos 12 hombres que eran fieles y lo seguían a todos lados. A estos se les conoce como los 12 apóstoles. Todos hemos escuchado alguna vez sus nombres, pero lo que no es tan conocido de estos 12 apóstoles es que en realidad fueron más. En el caso de Judas, este se suicidó luego de traicionar a Jesús. De hecho, ahorita veremos más de eso. Ahora, luego de esto, Matías se volvió otro de los apóstoles, así que pasaron de ser 11 a 12 nuevamente. Poco después se unió Pablo, pero este se fue de misionero. Incluso se habla de un discípulo más que al día de hoy no se ha podido verificar su existencia. Pero sí, en esencia fueron más de 12 apóstoles. Como vimos, el Antiguo Testamento es todo este periodo que abarca desde la creación hasta el nacimiento de Jesús. Pero si lees algunas cosas de él te darás cuenta de que el mundo era más interesante y extraño en esa época. Bueno, pues de acuerdo con los textos, el Nuevo Testamento, que serían nuestros tiempos, son gobernados por la fe y la gracia de Dios. Pero en el Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley. Y no solo eso, aquella época era mucho más dura. Y aquí viene lo interesante. Se dice que en esa época también se manifestaban y se podían ver cosas que al día de hoy consideraríamos inexplicables. Este testamento habla de espíritus y hechicería, que al parecer eran cosas del día a día. Así que en otras palabras, en este periodo ocurrían cosas sobrenaturales. Es bastante curioso, porque incluso podemos ver cómo el Antiguo Testamento habla de que Dios es mucho más aterrador y castigaba a los humanos. Pero a partir del Nuevo Testamento todas estas cosas se detuvieron, de cierta forma. Ahí está, y luego un nuevo periodo llegó al mundo. La Trinidad nos habla de que Dios se divide en tres figuras divinas. Como dije, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Se divide entre Santo, Prepucio y XX, güey. Yo quiero saber que estoy en lo correcto, la verdad. ¿Sí o no, güey? ¿Quién me apoya en que así se divide, güey? La neta. Hay que ser justo como prepucianos que somos, güey. Ya me acordamos el video, ¿verdad? Sí, me acordamos el video, güey. Solo que en el Nuevo Testamento Jesús parece ser esta figura que es independiente a Dios, e incluso vemos cómo se refiere a él como su padre. Incluso en diferentes ocasiones lo vemos comunicarse con él para pedirle consejos. Pero si todos estos son seres independientes, ¿dónde estaba Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, pues hay una teoría. Estaba de vacaciones, Estaba de vacaciones con unas chicas guapillas. Él dijo, vámonos de vacaciones, hermano. Vámonos de vacaciones, hermano. Y su papá Dios le dijo, claro que sí, vete de vacaciones, hijo. Te doy permiso. Y le persinó, Espíritu Santo, amén. ¡Mua! Y fue vacaciones, güey. Si me preguntan cómo lo sé, yo lo conozco, güey. Bueno, lo conocía, güey. Teoría que menciona que la Divina Trinidad no existió en este periodo. Y esto fue así porque en realidad Dios tuvo que dividirse en tres partes en el Nuevo Testamento. Es muy extraño, pero es más extraño cuando vemos que en el Antiguo Testamento se habla de un Dios de múltiples divinidades. Blanca, por ejemplo, la palabra Elohim, que como vimos se usa en plural y singular. Es por eso que en muchas ocasiones Dios es considerado tres en uno. Madre. Es un concepto bastante confuso de la Biblia, ese no era pero Dios, era sin Jesús. duda interesante. Ahora, María Magdalena es otro personaje intrigante de la Biblia. Fue una seguidora de Jesús y hay quienes dicen que incluso tuvo hijos con él.
Pero a pesar de ser esta figura importante en la historia, casi no se sabe nada de ella. Se dice que María Magdalena ayudaba a Jesús en las formas que podía para esparcir sus enseñanzas. A diferencia de otros discípulos, María Magdalena no acompañaba siempre a Jesús. Incluso se dice que ella fue quien lavó los pies de Jesús con su cabeza. Yo creo que María Magdalena le hubiera dado un beso en el pie a Jesús, güey. Estaba muy cerca, güey. ¿Y por qué le lavaba los pies con su pelo, güey? O sea, ¿qué pedo ahí, güey? ¿Qué pasó, güey? La parte curiosa es que también hay teorías que hablan de que María Magdalena era una... bueno, no sé cómo decirlo. Era una trabajadora callejera de adultos y fue rescatada de esta vida. No, güey. ¿Y por qué no mencionan eso en la Biblia, güey? La madre, qué fuerte caso, carnal. No, bueno, pero está bonita la neta, güey. Yo se había conocido, quién sabe, la neta. Al conocer a Jesús. También se ha dicho que era la esposa de él, aunque esto no se ha podido demostrar. Como dije, todo acerca de ella deja un sinfín de preguntas, y debido a todas las interpretaciones durante la historia. No sé tanta teoría porque eso sí lo voy a subir a YouTube, güey. Si no me va a regañar YouTube, ya. Hay que estar serios, güey. Serios como mi prepucio, güey. Va. La historia no se ha podido llegar a una conclusión. Todos hemos escuchado sobre Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios en llegar a la tierra. ¿Te das cuenta que Eva tenía por de fuera esa, güey? Pues ya sabes, güey, o sea, es como, ¿cómo podría decirlo? Los melones, güey, podría decir, ¿no, güey? Y el Adán, pues ahí afuera su prepucio, güey, la madre. Y también la Eva, ¿no? No sé cómo no hicieron el XX, güey, la neta. Pero en las historias judías se nos habla de una mujer que llegó antes de Eva, llamada Lilith. Pinche Lilith. A diferencia de Eva, Lilith nació a partir de la arcilla tal y como Adán. Pero al haber sido creada de esta forma, y no como Eva que fue creada a partir de la costilla de Adán, esta no obedecía a su esposo, y creía que estaban en igualdad. Así que en otras palabras, Lilith no se dejaba mandar por Adán. Pero al ser tan rebelde en el Edén tuvo dos opciones: someterse a Adán para vivir en el Edén, o ser desterrada por Dios. Bien, pues Lilith no estaba dispuesta a renunciar a su libertad, así que elige irse del Edén y antes de hacerlo pronuncia el nombre sagrado de Dios como forma de rebelarse. Así que luego de esto Lilith es desterrada y llega al Mar Rojo. Más adelante Dios le envió unos ángeles para intentar convencerla de regresar al paraíso, solo que Lilith estaba molesta y le da la espalda a Dios. Ahora, mientras esto pasaba, Adán estaba triste y se sentía solo. Aquí fue cuando Dios creó a Eva. Así que poco después Lilith fue señalada y acusada de ser una mujer demonio. Se dice porque se veía morena, güey. Que Lilith en su forma demoníaca podía crear enfermedades y que incluso los ángeles debían darle estos amuletos a los bebés que nacían para que Lilith no les hiciera nada. Más adelante Lilith comenzó a ponerse celosa de la vida feliz que llevaban Adán y Eva, y como acto de venganza se transformó en esta serpiente, hasta que logró hacer que Adán y Eva probaran el fruto prohibido, para luego ser expulsados del jardín del Edén. Ahora, la historia de... Hinche Lilith, ¿para qué lo hizo, güey? ¿Para qué lo hizo? Ay, no, güey. Yo creo que no hubiera estado la Lilith, hubiera estado bien el mundo, güey. O sea, todos tranquilos así, a la maíz, güey. Los prepucianos con las prepucianas, güey, todos tranquilos, la neta, güey, la neta. Lilith no está en la Biblia, pero hay varios textos de ella en civilizaciones más antiguas, como la babilónica, sumeria, hebrea y Mesopotamia. A la madre. Se dice que la historia de Lilith fue eliminada de la Biblia y se convirtió en parte de los libros prohibidos de la Biblia, que de hecho hablaré de ellos más adelante. Hay un dato curioso, es que se dice que Lilith es la primer feminista de la historia. El rapto es, o se dice que será este evento aterrador en el cual Dios castigará a todos los que no crean en él. Yo tengo miedo de eso, güey, la neta, güey. Es que me da miedo que en la noche estoy dormido, güey, o si no, en la noche, güey, y que de repente se oiga... Y yo diciendo, ¿qué pedo, no, güey? Y que yo me levante, güey, y vea una pinche cielo todo abierto, güey. Se ve una luz así diciendo, ya vine, hijos míos. Vengo por ustedes y por los pecadores que vayan abajo. Tranquilos, hijos. Todos van a estar bien. Amén. Ahora, este es un tema muy extenso, pero explicaré lo más aterrador de él. En la Biblia, Pablo describe que Dios llegará a la tierra anunciándose con un grito y una trompeta que se escuchará en todo. No, pues ya valió más
más caquilla, o sea, me voy a explicar, güey, porque si llega así, güey, me va a espantar más, güey, o sea, ya hasta luego me va a despertar cuando, pues me va a despertar de la cama, ¿no? Voy a saltar de la cama a la bestia, güey. Y yo quedo en una litera, güey, yo me caigo, güey, o sea, me aviento a la maíz, güey, la neta. Con las pinches trompetas, no, güey, ¿qué onda? Por los cielos. Seguido de esto, Jesús finalmente volverá junto con los ángeles, pero también llegarán los 7 jinetes del Apocalipsis y el Anticristo. Aquí es cuando los muertos se levantarán, y quienes estén vivos literalmente volarán hasta llegar a lo más alto del cielo, donde Dios se los llevará para salvarlos de lo que sucederá. Ahora, no todos los vivos subirán, solo aquellos que tienen fe en Dios, y es aquí donde viene el aterrador. Se dice que luego de esto escucharemos a esta trompeta tocar 7 veces, y cuando esto termine entonces el mundo cambiará. Tengo miedo, güey. Aquí comenzará un periodo de calamidades y atrocidades que durará 7 años, el que se llama tribulación o apocalipsis. Aquí veremos llegar pestes, catástrofes naturales, y que incluso habrá un gran terremoto el cual hará que las montañas caigan al nivel del mar. Luego de esto una tercera parte del agua en la tierra será envenenada, y el mundo cambiará para siempre. Mientras esto sucede, el anticristo se irá anunciando como esta persona que ayudará a la humanidad, pero en realidad creará una forma de esclavitud en la cual hará que quienes sobrevivan a esto tengan 2 opciones. Podrán elegir entre ponerse la marca de él, o sea la marca de la bestia, o elegir a Dios y que les corten la cabeza. En el caso de elegir la marca de la bestia, entonces será la segunda ofensa de Dios, así que serán enviados al infierno. Mientras que si eligen la otra opción, entonces al morir Dios les dará esta segunda oportunidad para entrar al paraíso. No, pero espérate, ¿qué? Ahí está. No, güey, regrésate así, ya. Perdón, pero ya. Todo esto es una serie de pasajes aterradores, pero en esencia eso es el rapto. Ahora, el Arca de la Alianza es este artefacto bíblico el cual se dice que si lo llegáramos a ver o lo tocáramos, entonces moriríamos instantáneamente. ¿Por qué, güey? Pero, ¿qué es esta cosa? ¿Dónde está y para qué sirve? Pues sí, para ir a tocar, a ver si me muero, güey. Esto es lo que lo vuelve un misterio. Arca quiere decir caja grande en latín. En el caso del Arca de la Alianza, o también conocida como el Arca de Dios, esta supuestamente es una caja que contiene todos aquellos objetos importantes para Dios y que representan su divinidad en Israel. Solo que luego de esto el pueblo de Israel tuvo que escapar del esclavismo. Judíos describen al arca como un santuario que se puede transportar y un artefacto donde Dios puede sentarse hasta que los Pero sí, ellos lo están tocando y no se ha muerto, güey. O sea, ¿qué pasó ahí, güey? La neta. Israelíes llegan a la tierra prometida. También se dice que nadie puede verla o tocarla, por lo que siempre ha estado cubierta con pieles y telas. En aquellos tiempos a nadie se le permitía estar cerca de ella, a menos que fuera necesario moverla, o para crear rituales y ceremonias. Ve. Se dice que esta caja está hecha de oro puro y en la tapa cada 12 meses un sacerdote debía rociarla con sangre para calmar a Dios. ¿A la madre? ¿Cómo? En Éxodo 25 Dios habla con Moisés y le da instrucciones específicas para construirla. Se dice que en el interior uno de los objetos sagrados son las tablillas que contienen los 10 mandamientos y una vasija con maná, el alimento milagroso de Dios. Pero en otros textos también se menciona que dentro del arca hay un báculo el cual era usado para hacer crecer flores y almendras. A la madre. Y además de todo esto, el arca creaba todos estos eventos milagrosos, aunque al parecer también tenía ciertos poderes, y en ocasiones se menciona que esta cosa emitía una serie de ataques que parecían rayos láser. Por ejemplo, en una ocasión logró partir el... Pues ni que fuera película de superhéroes, güey, ni modo que sea un Jesús, güey, con los rayos en los ojos, güey, diga, viene por ustedes, se haga con los rayos así. Ni que fue película de superhéroes, o sea, ahí ya están pasando de prepuciano, la verdad, güey. El agua del río Jordán en 2 para que los israelíes pudieran cruzar. También hay una historia que dice que en una ocasión más de 50,000 personas murieron instantáneamente luego de ver el arca. Así que al ser un objeto tan poderoso y divino nos imaginaríamos que debe de haber rastros de ella, ¿cierto? Sí. Bien, pues en realidad esta parece haber desaparecido, y es uno de los misterios más grandes del mundo. Lo último que se supo del arca es que estaba en el primer templo de Jerusalén, hasta que los babilonios llegaron en el siglo VI y conquistaron el sitio. Hay un libro o texto apócrifo al cual menciona que el profeta Jeremías tomó el arca y la llevó a una cueva secreta en el monte del templo, justo antes de la invasión babilonia. Pero cientos de años después harían excavaciones aquí y no encontrarían pistas de esto. Otros dicen que el arca fue llevada a una iglesia en Etiopía y que se encuentra en la ciudad de Aksum, donde es custodiada por un monje. Y como estas hay más... Pues yo voy a ir hasta allá, güey, y la voy a tocar para ver si me muero, güey, la neta. La verdad no creo que la toque se muera, güey. O sea, ¿qué pasó ahí, güey? O sea, ahí vimos como unos hombres la cargaban, güey, y ni se murieron, güey. ¿Qué pasó ahí, güey? Historias y teorías que hablan de la ubicación del artefacto.
pero al día de hoy sigue siendo un misterio. Voy y la toco y me muero, ¿no, güey? En el Viejo Testamento nos explican que mientras Jesús esté en la tierra será traicionado y asesinado como un sacrificio para los hombres. Bien, pues Judas es el apóstol que traiciona a Jesús en el Nuevo Testamento y prácticamente lo entrega a los soldados romanos que lo estaban buscando. El Judas Todo esto es algo así como una paradoja. Ahora, si esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, quiere decir que Judas no tenía opción y sí o sí tendría que cumplir este destino. En el Nuevo Testamento dice que el demonio entra en Judas y justo en el momento que lo hace Jesús se da cuenta. Luego mira al otro lado de la mesa y le dice: lo que tengas que hacer, hazlo rápido. Así que Judas se levanta de la mesa, sale de la habitación y minutos después iría a decirle a los soldados sobre la ubicación de Jesús. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Es decir, Jesús en algún punto les dijo a sus apóstoles que si en verdad creían en Dios, entonces el demonio jamás podría hacerles nada. Así que en otras palabras parece que Judas no era tan creyente como decía. Todo este tema es confuso, Judas, güey, la porque neta. De igual manera, si Judas sabía sobre esta profecía, entonces quiere decir que él sabía que para cumplir las órdenes de Dios debía traicionar a Jesús. Judas, pero bien, luego de esto Jesús fue arrestado y más tarde crucificado. En el caso de Judas, este estaba arrepentido de haberlo hecho. Así que se fue hasta que encontró un árbol y luego se colgó de él en medio de un campo en Jerusalén. Se ahorcó, güey. La gran inundación es este evento del cual se habla en el Génesis y es una forma en la que Dios reinició al mundo. Ahora, se dice que en esta época los hombres actuaban de maneras malignas y el único justo en esta época era... Soy Christian, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Advertencia, no entren a nuestro país y... Ay, sí. A Noé y su familia. Ya me cayó gorda también esa señora, güey. Cada rato sale y sale. No voy a entrar aquí a Estados Unidos porque quién sabe qué, güey. ¿A quién le importa, güey? A nadie le importa esa viejilla, güey. La neta, güey. La neta. No voy a entrar a tu cochino país. Cállate. Silencio. Porque vamos a seguir. Luego de esto Jesús le habla, Noé crea el arca y finalmente llega la inundación, donde todos mueren y únicamente sobrevive el arca de Noé. Ahora, aquí viene la parte curiosa. En la Biblia se dice que cuando Dios crea la tierra pone algo conocido como el firmamento. Ajá. Un tipo de estructura alrededor de la tierra que era lo que le ayudaba a producir oxígeno y protegía a las personas de los rayos UV. De hecho, también se menciona que protegía a los hombres de las aguas del cielo. Ahora, al parecer durante la inundación el firmamento colapsó y dejó que una gran cantidad de agua cayera en la tierra. Es por eso que el nivel del océano aumentó tan rápido. Enoc es mencionado en la Biblia como el tatarabuelo de Noé. Enoc es intrigante porque es una de las dos personas que nunca mueren. De hecho, en vez de morir, Enoc junto con Elías asciende al cielo. Esto es lo único que menciona el Antiguo Testamento sobre él, pero en el Nuevo Testamento no se sabe más. Solo que aquí viene lo interesante. Hay 3 libros de la Biblia conocidos como el primero, segundo y tercer Enoc. Todos estos juntos hacen al libro de Enoc. Ahora, estos parecen explorar cosas sobre él, pero jamás fueron colocados en la Biblia. Bueno. Lo importante aquí es que más adelante en la Biblia hay referencias a estos libros de Enoc, como si nos dieran a entender que tienen veracidad. Y lo más raro es que justo el primer Enoc cuenta la historia de algo llamado Nef. Está pelón, güey. Mira, se le ve la vena, güey. Mira. Yo creo que si... Yo, la verdad, yo nunca me quiero quedar pelón así, güey, la neta. Mira, güey, parece Santa Claus, güey. Mira, güey. Mira. Hasta está cochino, güey. Te tienes seria en la oreja, güey. Qué cochino, güey. No se baña, güey, ya. Nefilim. Pero en unos momentos exploraremos ese tema porque es uno de los más curiosos de este video. El Leviatán es un monstruo del que se habla en varias ocasiones en el Antiguo Testamento. Es descrito como esta serpiente marina gigante que vive en las profundidades de la tierra. Se dice que esta cosa mide alrededor de 480 kilómetros. Y solo de pensar en ella me produce algo de talasofobia. Pero bien, en el libro de Revelaciones se habla de que el Leviatán regresa y es asesinado por un ángel llamado Miguel. Bien hecho, Otra Miguel. parte interesante es que se dice que el Leviatán es en realidad Satanás. Y aquí tenemos algunas pistas curiosas. El Leviatán forma parte del final de la Biblia y parece ser Satanás. Luego tenemos otro pasaje a mitad de la Biblia que describe cómo el Leviatán es una gran serpiente. Ajá. Y finalmente tenemos el inicio de la creación donde nos hablan de que Satanás es una serpiente. Así que la teoría de muchos es que entonces el Leviatán sería esta serpiente que hace que Eva cometa... A ver, güey, decídete. ¿Es Lilith, güey? ¿O es el Leviatán, como se llame ese prepuciano, güey? La neta. Es que se decida, carnal, la neta. El primer pecado. Y a partir de ahí la humanidad cae. Pero lo más interesante es que el Leviatán ha sido usado como inspiración en otras culturas. Una referencia a él son los dragones. Y bueno, hay otras cosas un poco más fumadas como reptilianos
güey, esto parece un extraterrestre, güey, mira. ¿Qué es esto, güey? No, mira todos sus amigos prepucianos, güey. A la madre. Sí, ustedes saben a qué me refiero. Pero creo que otra curiosidad acerca del Leviatán es que si esto es verdad, entonces quiere decir que Eva estaba hablando directamente con esta serpiente gigante. Ajá. La transfiguración es un evento que ocurrió durante la vida de Jesús. ¿A Wilson? En algún momento de la historia, Jesús se lleva a Pedro, Juan y Santiago a una montaña. Al llegar ahí, un gran destello sale de la punta de la montaña. Jesús está bien grandote, mira. ¿Cómo está de bien grande el Jesús, güey? Así cuando llegue aquí al planeta, güey, va a decir, vengan hijos míos, vengan conmigo. Van a estar bien, hijos míos. Y que haya un montón de prepucianos ahí, ¿no, güey? No, ya mejor sale, güey. Montaña y de la nada aparecen Moisés y Elías. Esto en sí ya era otra profecía del Antiguo Testamento, porque nos dicen que cuando el verdadero Salvador llegue, entonces Moisés y Elías estarán con él. Pero lo más increíble aquí es que mientras los discípulos ven esto, una voz retumbante comienza a hablar desde el cielo y les dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Es un momento impactante para todos y de cierta forma la primera vez que Dios le dice a la humanidad que Jesús es el Salvador. Los querubines son estos ángeles que siempre se retratan con este aspecto de bebés, pero en realidad tienen esta apariencia aterradora y son... Mira, y güey, si yo me encuentro un ángel así, güey, yo me espanto, güey. Yo pienso que es el diablo, güey, la neta, güey. O sea, güey, la cara, güey, los ojos a la maíz. Mira, güey. No, güey, yo si me encuentro esta la noche, güey, grito, así, pam, güey. Yo neta hasta voy a rezar un Padre Nuestro, güey, y si me dice que es un ángel, güey, pues ya, güey, ¿no? Ya ahí se queda todo, güey. Son de los ángeles que más se habla en la Biblia. Ahora ellos son quienes vigilan la entrada al jardín del Edén. Son quienes transportan el trono de Dios. Ajá. Y su imagen está en la parte superior del Arca de la Alianza. Ezequiel nos dice que estos ángeles tienen 4 alas y 4 rostros que cambian constantemente. Lo que los hace aún más aterradores es que se mueven como si fueran... Es que, güey, es que neta, güey, esto parece un monstruo, güey, o sea, esto ni siquiera es... Yo si veo esto, digo, no es un ángel, güey. En relámpagos. En fin, hay varias historias de ellos, pero en lo personal siento que me daría miedo ver a una de estas cosas directamente a los ojos. Ojo. Satanás es el príncipe de nuestro mundo se refiere a una interpretación de cosas que se dicen sobre él en la Biblia. Por ejemplo, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire. O sea que aquí se describe a Satanás como el ser que ejerce influencia en el mundo. Es por eso que se dice que sus fuerzas manipulan a las personas de nuestro mundo y de ahí cometen actos que van en contra de Dios. Ahora también hay otra historia en la cual Satanás tentó a Jesús durante 40 días y el mismo Jesús se refiere a él como el gobernante de la tierra. Es por eso que también se dice que quienes no aceptan a Dios son vulnerables a ser atacados por demonios. En el capítulo 6 de Génesis se habla de los Nefilim como este grupo de cosas que llegaron luego de que los hijos de Dios se mezclaran con las hijas de los hombres. Ajá. Así que muchos interpretan esto como que estos hijos de Dios, es decir, los ángeles, bajaron del cielo y luego tuvieron hijos con los humanos. El resultado... O sea que los ángeles también tienen un prepuciano ahí, güey. ¡A la madre! Yo ni sabía eso, güey. O sea, yo pensé, no, pues los ángeles no tienen un prepuciano ahí, ¿no, güey? O sea, pero... O sea, bajaron y dijeron, vente chiquita, vamos a la camilla, ¿no? Dijeron... Que empiece la noche de pasión, ¿no? Ya empezaron, güey. No, güey, ¿cómo los ángeles van a tener prepuciano? O sea, ¿qué pasó ahí, güey? El resultado de esta mezcla fue una raza conocida como Nefilim, y estos seres eran temidos por las personas de aquella época. De hecho, en la Biblia se habla de ellos en varias ocasiones, y en el Antiguo Testamento se explica que varios de los enemigos de los hijos de Dios son precisamente estos Nefilim. Pero lo que los hace aún más curiosos es que la palabra Nefilim viene del hebreo, y esta palabra en español significa gigantes. Así que en el Antiguo Testamento se nos habla de esta raza de gigantes que salió a partir de la mezcla de los hijos de Dios con humanos. De hecho, en Génesis 6:4 nos dicen, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Estos fueron los valientes de la antigüedad, hombres de renombre. Y bien. Olvídalo, no fueron los ángeles, fueron los humanos quienes les metieron pues, el prepuciano, ¿verdad? ¿Recuerdan que hablamos del primer Enoc? Bueno, pues en este texto se habla de los Nefilim y su origen. Ahora, en él nos hablan de un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes. Estos eran ángeles enviados por Dios a la tierra para vigilar a la humanidad. Pero poco a poco se fueron enamorando de las mujeres, hasta que se rebelaron contra Dios y comenzaron a procrear con humanos. Pero aquí viene la parte más sorprendente.
Ahora, una vez que los vigilantes se separaron de Dios, comenzaron a enseñarle a la humanidad cosas sobrenaturales, como brujería, hechicería y otra serie de cosas místicas. Es por eso que en el Antiguo Testamento existen toda esta serie de sucesos sobrenaturales que eran comunes de ver. Hasta los racistas, Ahora, güey, yo los conozco. Recordemos que esto no forma parte de la Biblia, pero quizás fue escrito por una razón. ¿Acaso, Aún así se nos habla de gigantes, pero otro ejemplo que sí viene en la Biblia es la historia de David y Goliat. Así que esto parece algo sospechoso en mi opinión. El trono de Dios se encuentra en lo más alto del cielo y se habla de él en un par de ocasiones en la Biblia. Una de las personas que ve esto es Ezequiel, y nos escribe cómo era este lugar. Explica que vio una nube de fuego. En medio de la nube 4 seres con 4 rostros y 4 alas, o sea, querubines. Al lado de ellos habían... Güey, eso no es un querubín para mí, güey, la neta, güey. Yo si veo eso, me da un montón de miedo, güey, ¿sabes? Ver 4 cabezas, güey. Un montón de alas así, bien padrinas, ¿no? Unos 4 pies, ¿no, güey? Digo, este es Satanás, güey, la neta, güey. Unas ruedas dentro de ruedas, que en un momento veremos. Ahora, sobre todo esto había un trono hecho de zafiro, y sobre él la figura de un hombre rodeada de un gran resplandor de fuego. Otra persona que también habla del trono de Dios fue el profeta Isaías. Este vio directamente a Dios sentado en su trono. Alrededor de él había serafines. Y un testigo más fue el discípulo de Jesús, Pablo. Este vio al trono de Dios rodeado de todos estos ángeles. Lo que es más interesante de cada una de estas personas coincide en que el trono de Dios es un lugar que no podemos comprender y que no se puede describir con palabras. Se dice que es tan divino y glorioso que nos haría entrar en pánico. ¿Cómo? El Behemoth es una criatura que aparece en el libro de Job y es bastante polémico. Ay, como si yo viera su trono y diga, ay, su trono, oh, santo, es muy lindo su trono, hermano. Ahora, en esta parte del Antiguo Testamento se describe como una criatura herbívora, musculosa, con huesos que parecen hechos de bronce y piernas que parecen de hierro. ¿Qué pedo, güey? Mira. Se cree que el Behemoth es en realidad un animal que existió y podría ser un hipopótamo, un elefante, o incluso muchos han llegado a decir que Job podría ser un dinosaurio. El juego de la Biblia fue lanzado en 2005 para varias consolas. Ahora, este juego es un poco curioso. Ese juego está bien cagado, güey. Se trata de buscar demonios y atacarlos con una Biblia. Luego de esto vas adquiriendo llaves y progresas por diferentes escenarios. Es quizás una de las cosas más random que he visto. Sí, güey, la neta, sí, güey, la neta. A nivel Mamón en hebreo significa riqueza o avaricia. Mamón, güey. Pero en el caso de la Biblia, Jesús parece referirse a Mamón como algo más. A ver, ¿cómo a lo que me refiero es a algo conocido como los 7 príncipes del infierno. Ahora, este concepto ya, son como los siete enanos, güey. ¿O no, güey? Nos habla de que en el infierno existen 7 príncipes. Estos ejemplifican a cada uno de los pecados capitales, y estos demonios son quienes gobiernan. En el caso de Mamón, este representa a la avaricia. Ahora, también se dice que este es hijo de Lucifer, y que de cierta forma gobierna nuestro mundo. Ya vimos un poco de esto, pero en la Biblia ahí menciona a los vigilantes cuando Daniel está hablando con el rey Nabucodonosor. Ahora, Daniel explica que él fue testigo de cómo los vigilantes descendieron del cielo y comenzaron a aconsejar al rey. Pero hay algunas cosas que explicar aquí. En el caso del libro de Enoch, vigilante se refiere a estos ángeles caídos como ya vimos, pero en el libro de Daniel parece que esto se refiere a los vigilantes como seres divinos que obedecen a Dios. Solo que aquí viene lo interesante. Teniendo ya el contexto tanto del libro de Enoch como este pasaje de Daniel, entonces podemos decir que quizás estos vigilantes son algo así como la primera versión de los demonios. De esta forma encaja aquella historia que nos relata cómo Lucifer cayó en la tierra junto con una tercera parte de los ángeles. Luego de esto se convirtieron en demonios, o por lo menos eso es lo que se piensa. ¿Por qué tienen animales? Un poco de contexto. En el Antiguo Testamento, es decir, antes de la llegada de Jesús, el rey Nabucodonosor era cruel. Así que hay una historia la cual nos dice que el rey arrojó a 3 hombres que eran seguidores. Es porque son morenos, güey, y este güey es racista, güey, de seguro. De Dios. Sus nombres eran Sadrach, Mesach y Abed-Nego. El problema es que cuando el rey los arroja al fuego, estos no mueren. Al no entender lo que pasa, el rey se acerca y se da cuenta que dentro del fuego hay 4 hombres. Pero lo más increíble es que el rey nos describe a este cuarto hombre. Ahora, de acuerdo con la traducción del Antiguo Testamento, el rey dice, es como el Hijo de Dios. Pero aquí es donde tenemos más problemas. Recordemos que hasta este punto de la historia Jesús no había llegado, pero de acuerdo con esto parece que pudo manifestarse de alguna manera. Y ese es el tipo de cosas confusas en la Biblia. Pero bien, el rey dice que esta persona se ve como el Hijo de Dios. Pero ¿cómo es que puede saber cómo se ve el Hijo de Dios si se supone que en esos tiempos Jesús aún no existía? Oye, ¿cierto? Bueno, pues luego de esto el rey saca a estos hombres del fuego,
les pide perdón y les dice que es maravilloso cómo Dios ha enviado a este ángel para salvarlos. Así que parece que esta es nuestra respuesta. Hasta este punto el rey se había referido a esta aparición como el Hijo de Dios. Ajá. Pero después nos dice que es un ángel, ¿cierto? Bueno, creo que en este caso podemos decir que hay una confusión o algún pequeño error en la traducción. Oye, es cierto, o sea, ¿cómo saben cómo era Jesús, güey? O sea, ¿cómo dijeron? Ay, pues Jesús tiene una barba así, así, ¿no? Su pelo así, ¿no? O sea, ¿cómo supieron cómo se veía Jesús? O sea, ¿que viajaron en el tiempo? ¿O qué pasó ahí, carnal? Pero lo más probable es que el rey nos haya querido decir que esto era un ángel y no Jesús. Un dato curioso y de cierta forma aterrador es que alrededor de Jesús siempre ocurrían cosas inexplicables y que no parecían intencionales. Ahora, en este caso quiero hablar de una historia que nos da el Evangelio de San Marcos. Nos cuentan cómo luego de que Judas traiciona a Jesús y los soldados van a arrestarlo, un chico desnudo con una sábana ligera comienza a seguir a todo este grupo de soldados. Pero cuando estos se dan cuenta lo intentan capturar. Así que en este punto uno de ellos intenta agarrar al chico, pero al hacerlo únicamente logra jalar una sábana ligera. Y luego el chico sale huyendo. Aquí no le taparon el prepucio, güey. En la otra sí le taparon el prepucio, pero aquí ya no. Para desaparecer entre la oscuridad. Y bien, así es como termina este relato. Pero, ¿qué tiene de interesante? ¿Sí? Bueno, la traducción al español nos habla de una sábana ligera, pero en hebreo original esta palabra parece estarnos hablando de un sudario funerario. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aquí viene la teoría. En varias ocasiones la Biblia nos habla del poder de Dios y su capacidad de revivir a los muertos. Pero lo aterrador de cierta forma es que en muchas otras ocasiones este poder de revivir a los muertos un acusador sucede de forma accidental. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se encuentra la historia del profeta Eliseo. Ahora, cuando este muere lo dejan en una cueva. Luego de esto un grupo de israelitas van a enterrar a otro hombre, cuando de repente unos invasores lo sorprenden. En la prisa por escapar, los israelitas arrojan el cuerpo de este hombre en la cueva donde estaba Eliseo. Y cuando ambos cuerpos se... Soy yo, se les ve la cara negra, güey. La neta, güey, o sea, son blancos, güey. Y aquí tienen la cara negra. Digo, no, o sea, se le ve la cara, yo creo que se ensuciaron, ¿no, güey? Se ensuciaron, yo digo, ¿no? Tocan, aquel hombre muerto resucita. Esto a pesar de que Eliseo ya estaba muerto. Bien, pues en el caso del chico desnudo, cuando los romanos arrestan a Jesús y le preguntan quién es, Jesús les dice yo soy, o el gran yo soy. Ahora, sobre esto ya hablamos en el primer nivel, y si lo recuerdan, el nombre de Dios jamás se debe de pronunciar. Bien, pues explica que cuando... ¿Qué pasa si lo pronuncio ahorita? O sea, ¿están de acuerdo que si ahorita lo pronuncio no va a pasar nada? Mira, yo soy. No pasó nada, güey. No pasó nada, güey. Jesús dice este nombre, se escucha algo como una explosión en los cielos, y luego algo cae en la tierra haciendo que los soldados caigan. De hecho, en la... Ay, ni pasó eso ahorita, güey. No digas cochinadas. La Biblia dice, cuando les dijo yo soy, cayeron a tierra. Bueno, se cree que esto fue el poder de Dios, pero lo que es aún más curioso es que el jardín de Getsemaní está ubicado justo a un lado de un cementerio. Ahora, aquí viene la teoría de todo esto. Muchos creen que cuando Jesús dice este nombre y luego cae el poder de Dios, de forma accidental logra revivir a aquel chico con ropas de funeral. Así que cuando se levanta está confundido y comienza a seguir a los soldados intentando saber quién lo había revivido. Sin duda una historia sorprendente. Los milagros desconocidos se refiere a todas aquellas hazañas y cosas misteriosas que Jesús hizo durante su vida, pero que no están documentadas. En el último verso del Evangelio de Juan nos dice, y también hay otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían en los libros que se habrían de escribir. Así que al parecer Jesús hizo muchos otros milagros y cosas que jamás conoceremos. Los años perdidos de Jesús se refiere a todo lo que no sabemos de él. Es decir, en la Biblia nos hablan de Jesús cuando era niño, pero de repente su historia se corta y cuando se vuelve a hablar de él es un hombre de más de 30 años. Ahora hay libros... Oye, es cierto, güey. Vaya dato curioso, güey. O sea, literal nos hablan cuando era de niño que promulgaba la palabra y todo, güey. Pero cuando, o sea, cuando va creciendo, güey, cuando ya entra a la adolescencia, güey, o sea, ya literal cortan esa parte y ya lo meten cuando ya está más grande, güey. Vaya dato curioso, curiosón. Que fueron eliminados de la Biblia, los cuales mencionan algunas cosas que hizo durante este periodo. De hecho, hay algunos relatos que podremos considerar polémicos sobre Jesús, pero eso lo veremos en un momento. La bruja de Endor se refiere a una mujer que hacía necromancia. Hay una historia en la cual el rey Saúl, nervioso por no saber qué hacer durante una invasión, sale a buscar el consejo de Dios, pero nunca le contesta. Ahora, como el rey está tan desesperado, se acerca a esta mujer de Endor que tiene habilidades sobrenaturales.
Cuando llega con ella, invoca el espíritu del profeta Samuel, y le dice que Dios lo ha rechazado como rey debido a su desobediencia. Ahora, el debate sobre este relato es si esta bruja en verdad tenía la capacidad de revivir a los muertos, o si pudo haberlo hecho gracias al poder de Dios, que en teoría únicamente se le habría dado en este momento. Sí. Ahora regresemos un poco al tema de los vigilantes en el libro de Enoch. Nos explican que Samiasa era el líder de estos ángeles, y aquí es cuando hay muchos conflictos. Como sabemos, el libro de Enoch no pertenece a la Biblia a pesar de haber ciertas referencias a él, pero lo que hace curiosa todas estas historias es que nos cuentan con gran detalle cómo se divide el cielo, cómo se dividen los ángeles, y todo lo que existe arriba de nosotros. ¿Qué pasa ahí, güey? Y eso me lleva a hablar de otra parte del libro de Enoch. Aquí Enoch nos cuenta lo que ve al subir al cielo. En el libro narra cómo hay 10 capas o niveles diferentes en él. Cada uno de estos lugares tiene un aspecto diferente, y en lo más alto de todos se encuentra Dios. Ahora, a pesar de que no se considera un libro de la Biblia, esta idea de la división en el cielo fue adoptada en algunos pasajes de ella. Carnal. Nivel 4 ojitos, estamos bajando. Hay 9 tipos de ángeles y todos son extraños. De hecho, estos se dividen en 3 categorías. La primera categoría son aquellos que hablan directamente con Dios y que se encuentran en lo más alto del cielo. Estos son los serafines, querubines y los tronos, o también conocidos como ofanim. En el caso de los querubines ya vimos que son de 4 rostros y 4 alas. Los serafines en cambio tienen 6, con 2 de ellas que cubren su rostro. A esto se les asocia con los dragones y serpientes. Ahora, en el caso de los tronos, estos son, como dijo Ezequiel, ruedas dentro de ruedas. Todas estas cubiertas de ojos y rodeadas de un fuego intenso. Güey, es que si yo veo esto digo, no es un ángel, güey. Esto es un extraterrestre, güey. La neta, güey. Es que mira ese ojote, güey. Con ese ve hasta oscuras, güey. No, es que es todo un montón de miedo, güey, la neta. También emiten sonidos de truenos y trompetas. Si ves las imágenes de todos estos... Soy Brandon, tengo 31 años y estudio la universidad en Highbridge. A nadie le importa, a nadie le importa. Sí, adiós, gracias. Dan miedo. Si uno queda nadie quiere conocer a Brandon. Los ángeles que están en el cielo, pero que se relacionan a actos del hombre. Por ejemplo, tenemos a los dominios que se encargan de supervisar a otros ángeles y mantener el orden del cosmos. También tenemos a los virtudes, que canalizan milagros e intervienen de vez en cuando para mantener a salvo a la creación. Y luego vienen los potestades, que se encargan de proteger al universo de fuerzas malévolas. Estos son los que pelean contra demonios, y en otras palabras son como los policías del cielo. Finalmente tenemos la tercera categoría, y aquí están los ángeles que intervienen directamente con el hombre. Hasta en el cielo tienen policías, güey. Ojillo, queso. Bueno, sí hay aquí, pero todos esos policías son corruptos. Todos esos policías son muy lindos, la neta, güey. Un día me defendieron de un ladrón, güey. Aquí están los principados, que supervisan a las ciudades y naciones. ¿No? Después vienen los arcángeles, que actúan como mensajeros de Dios y pelean contra demonios. Y luego están los ángeles guardianes, que son asignados individualmente a cada persona. Prácticamente estos son los ángeles que están con nosotros día a día e intervienen sutilmente para que no nos pase nada malo. Ahora, este tema de los ángeles es muy extenso y quizás merece un video propio. Pero bien, pasamos al siguiente tema, que es la muerte de Caín. Esta se refiere al hermano de Abel, quien es el primer hombre en la historia en cometer el primer asesinato. Cuando Caín mata a Abel, es sentenciado a caminar por la tierra. La madre. Cuando lo castigan de esta manera, Caín está aterrado y piensa que si camina por la tierra, entonces tarde o temprano algún grupo de hombres lo matará. Solo que Dios le coloca esta marca que lo protege de la muerte. Luego de esto jamás se vuelve a hablar de Caín. No se sabe cómo muere, no se sabe por dónde viaja y tampoco se conoce su ubicación. Es como si la Biblia simplemente lo desapareciera. Ahora, más adelante hay un relato sobre Lamec, bisnieto de Caín. Lamec tiene este poema donde confiesa haber matado a un hombre tal y como su abuelo. Lo curioso aquí es que se dice que la marca que Dios le colocó a Caín fueron estos cuernos como de cabra. Y aquí viene la historia interesante. Bien, pues hay otro relato de Lamec en el cual dice que estaba cazando junto a su hijo, cuando de pronto le señala a la distancia unos cuernos de cabra. En este punto Lamec saca una flecha y dispara, pero resulta que no era una cabra, sino su bisabuelo Caín, quien ahora estaba muerto. Güey, ¿cómo va a confundir una cabra con su abuelo, güey? O sea, ¿qué pasó ahí, güey? La neta. ¿Cómo va a confundir una cabra con su abuelo, güey? La neta, güey. Se me hace que ya quería matar a su abuelo de seguro, güey. Ahora, esto no forma parte de la Biblia, pero hay muchas teorías sobre todo lo que ocurrió con Caín. Por ejemplo, una de las teorías más populares dice que Caín sigue vivo y que deambula por la tierra ocultándose de la humanidad. Cuando Dios dijo que estaba condenado a caminar para siempre, lo decía en verdad, y aquella marca que le colocó lo ha vuelto inmortal. Es una de las historias más fascinantes en mi opinión.
San Pablo en el tercer cielo es uno de los temas que me causan más confusión. En el libro de Corintios, Pablo habla de las visiones del cielo que ha tenido, pero menciona haber entrado al tercer cielo. Al tercer cielo. Ahora, en el caso de Enoch, su relato de las 10 capas del cielo no se consideraba parte de la Biblia. Pablo nos dice que en el tercer cielo pudo estar junto a Jesús, pero regresando al libro de Enoch, Jesús debería estar en la última capa, ¿cierto? Pues al lado de Dios. Pues cierto. Así que aquí es donde comienza la confusión. Pero se vuelve más raro porque aún si no tomáramos la idea de que existen 10 niveles en el cielo, entonces Pablo aún así nos da a entender que este sí se divide en varios niveles. 10 niveles en el cielo, güey. O sea, es como cuando avanzas para un juego, güey. Avanzas noob, pro y hacker, güey, ¿no? Pero ahí son 10 niveles. Esa es otro rollo, güey. Los muertos que resucitaron con Jesús parece ser otro de esos accidentes causados por el poder de Dios. Ahora, aquí se explica que cuando Jesús fue resucitado el tercer día, varias otras personas se levantaron de sus tumbas y regresaron a sus pueblos. Esto parece tener una conexión con aquella historia del chico desnudo y el poder de Dios. Ajá. Lo más curioso es que a pesar de que esto viene en la Biblia, jamás se vuelve a saber algo de estas personas. No se sabe cuántas revivieron, pero sin duda tuvieron suerte. Yo creo como unos 3000. Simón Magus, o el mago Simón, era un hechicero que deseaba convertirse en uno de los apóstoles, pero hay un incidente extraño con él. En Hechos 8:9 nos cuentan cómo Simón, desesperado por unirse a los apóstoles, va con Pedro y Juan para ofrecerles dinero a cambio de pertenecer a ellos. Obviamente los apóstoles los rechazaron, explicándole que esto era gracias a Dios y Jesús. Pero hay otro pasaje de Pedro que no está en la Biblia y relata lo que ocurre después de este encuentro. Ajá. Ahora, de acuerdo con esta parte no oficial de la Biblia, Simón reta a Pedro a tener un duelo de magia. Así que de la nada Simón comienza a volar, duelo de magia, ojito, de Pedro y de Dios. Pero este le contesta lanzándole un rayo y matándolo ahí frente a todos. Luego de esto los demás apóstoles se enfurecen con Pedro y bueno, digamos que este siempre fue un personaje controversial. Y es por este tipo de cosas que lo crucifican más adelante. Güey, pobre viejito, güey, uno ya estaba viejito la neta. Nivel 5, ojito. Y ahora entramos al último nivel de este iceberg. Lo más profundo, Cuando Jesús muere, su cuerpo tenía heridas y poco a poco se deterioraba. Pero como sabemos, al tercer día resucitó y su cuerpo había sanado de tal forma que parecía perfecto. Pues sí. Cuando esto pasa, Jesús también adquiere otros poderes. Por ejemplo, podía manifestarse en donde quisiera. Y de hecho así lo hace con los apóstoles, quienes más adelante revelan que Jesús también caminaba pudiendo atravesar por las paredes. Ahora, esto para muchos es la idea de que al morir nuestro cuerpo espiritual adquiere nuestra forma humana, pero de forma perfecta. La familia de Cristo se refiere a José, María y los... ¿A qué se refiere con forma perfecta, güey? O sea, yo no soy perfecto, güey. ¿O cómo, güey? Los hermanos de Jesús, de los que casi no sabemos nada. Ahora, Jesús tenía 3 hermanos y varias hermanas. Pero curiosamente, aunque Jesús tenía una gran familia, desde que era niño lo veían como alguien extraño y no entendían que estaba mal con él. Pero aquí viene una parte polémica de la Biblia. Cuando Jesús era niño, María en múltiples ocasiones intentaba hacer que se detuviera y que dejara de hacer el tipo de cosas raras que hacía en las calles de Jerusalén. Muchas veces Jesús comenzaba a decir cosas. Luego de esto una multitud se juntaba alrededor de él. Así que María tenía que correr para sacarlo de ahí. Bueno, con eso regresamos a los años. De hecho, yo una vez llegué a ver a Jesús, que estaba ahí platicando, diciendo, ¿qué pasó? Aquí estoy, y ya empezamos a platicar, ya, güey. Años perdidos de Jesús. Esto no forma parte de la Biblia, pero hay textos que mencionan que una vez que Jesús se enfureció con un niño, lo maldijo, causándole una enfermedad. Digamos que de cierta forma Jesús sabía que tenía poderes sobrenaturales. Lo curioso es que en varias ocasiones Jesús hizo este tipo de cosas. En la Biblia nos explican que Jesús fue hecho igual que el hombre. Así que tal y como nosotros, este era imperfecto. Y en realidad no era esta versión perfecta que nos hacen creer. Pero bien, como dije, de vez en cuando a Jesús se le escapaban este tipo de cosas con sus poderes. En el caso de aquel niño que maldice, Jesús más tarde lo logra sanar, debido a que María lo obliga a hacerlo. Luego de esto Jesús se disculpa y bueno, debido a este tipo de sucesos, el pueblo entero sabía que este niño tenía poderes sobrenaturales, por lo que muchos le tenían miedo. Era un fantasma. Es una de las cosas más curiosas acerca de la vida de Jesús, pero como dije, esto no forma parte de la Biblia. Las historias bíblicas en otras religiones se refiere a que en muchas culturas a lo largo de los años han habido sucesos o relatos que se asemejan a lo que dice en la Biblia, a pesar de no haber ninguna conexión. Por ejemplo, en el caso de la gran inundación, esta es una historia que se repite en muchas otras mitologías. Lo mismo ocurre en las historias de plagas, el origen del hombre, ángeles, demonios, etc. Así que esto no puede ser una coincidencia. Y de cierta forma todos estos sucesos pueden encontrarse en otras culturas. Este concepto nos habla de que además de Dios existen otras deidades, o dioses que en algún punto existieron en el mundo. Ese perro, güey. Ya vimos el ejemplo de Elohim y Elohims.
De cierta forma parece que Dios reconoce y castiga a quienes creen en otros dioses. Pero ¿quiénes son estos dioses menos poderosos? Bueno, hay algunas teorías como que el diablo es uno de ellos. O quizás sea como en las mitologías y otras culturas donde se habla de dioses de diferentes cosas, como en el caso de los griegos, vikingos, aztecas, etc. Cuando Jesús muere, resucita y sube al cielo. Se dice que tuvo que pelear contra varios otros dioses hasta que llegó a lo más profundo del cielo y finalmente pudo estar al lado de Dios. Esto tiene algo que ver con la idea de que... O sea, Jesús para subir, güey, tuvo que pelear con diferentes dioses. O sea, esto ya parece historia de anime, güey. Parece una película de superhéroes esto, güey, la neta. El cielo tiene varios niveles, como ya vimos. Ahora, otra cosa que se dice acerca de esto es que quizás estos supuestos dioses eran los demonios y Lucifer. Así que cuando Jesús sube al cielo, comienza a tener todos estos enfrentamientos. Esto no es algo que específicamente viene en la Biblia, pero es una teoría que se tiene. Bueno. Ezequiel vio extraterrestres es un tema polémico porque Ezequiel cuenta cómo vio a estos seres en el cielo, pero en realidad está hablando del trono de Dios, los querubines y los serafines. Pero de eso ya hablamos en el nivel 2. Sí, yo veo a los ángeles así, güey, yo digo que son extraterrestres, güey, la neta. Era que dentro de la biblioteca del Vaticano, la cual se dice que se extiende por kilómetros, existen muchos documentos, pasajes e historias que muestran más cosas de Dios, Jesús y la divinidad. Ahora, nada de esto se ha podido comprobar. También se dice que dentro de estos textos secretos no solo hay información sobre la humanidad y hazañas de Jesús, sino que también hay documentos controversiales que podrían acabar con la iglesia. Es una de las mayores teorías de conspiración que hay. Así que quizás necesite hacer un video aparte porque es un tema muy extenso. Sí, güey. Pero en esencia de eso se trata. Como ya vimos, en el trono de Dios siempre hay ángeles que lo acompañan, e incluso se dice que Jesús está al lado de él. Bien, pues también hay menciones de bueyes y aves en el plano espiritual. Incluso se dice que los rostros de los querubines son rostros de animales. También hay mención de otros animales en el trono de Dios. Ahora, para muchos lo que esto quiere decir es que mientras Dios se siente en el trono a juzgar quién entra al paraíso y quién no, también lo hacen los espíritus de los animales. Esto porque se considera que estos seres son neutrales y de cierta forma se encuentran entre Dios y la humanidad. Así que si no eres bueno con los animales, irás al infierno. Comenta si tienes alguna otra sugerencia sobre la Biblia o si... Valiendo caquilla, güey.